El primer comentario de Demet Özdemir sobre la nueva imagen de Can Yaman cayó como una bomba en el mundo del espectáculo. Nadie esperaba que ella fuera la primera en pronunciarse públicamente. La transformación del actor ya estaba generando debate desde hacía días. Su cambio de estilo no pasó desapercibido para nadie. Sin embargo, las palabras de Demet dieron un giro inesperado a toda la conversación. Desde ese momento, todo tomó una dimensión completamente distinta. Can Yaman apareció con un look totalmente renovado que sorprendió tanto a sus seguidores como a la prensa. Su imagen reflejaba una etapa distinta, más madura y arriesgada. Muchos interpretaron el cambio como una señal de nuevos proyectos. Otros lo vieron como una necesidad personal de romper con el pasado. El público analizó cada detalle de su apariencia. Nada quedó librado al azar. Las cámaras esperaban ansiosas la reacción de Demet Özdemir. Su nombre estaba inevitablemente ligado al de Can en la memoria colectiva. Cuando finalmente llegaron sus palabras, el efecto fue inmediato. Su comentario fue breve, pero cargado de significado. No fue una frase improvisada, sino medida con precisión. El impacto fue instantáneo. Demet habló con un tono sereno, pero firme ante los micrófonos. Remarcó que el cambio de imagen de Can reflejaba una evolución natural. Señaló que cada persona tiene derecho a reinventarse cuantas veces quiera. Su mensaje fue interpretado como elegante y maduro. Sin embargo, también despertó múltiples lecturas ocultas. Algunos vieron entre líneas una emoción no resuelta. Las redes sociales reaccionaron de forma explosiva tras difundirse sus palabras. Miles de comentarios inundaron las publicaciones en pocos minutos. Los seguidores comenzaron a comparar fotos antiguas con las actuales. El pasado volvió a instalarse en cada conversación digital. La nostalgia y la polémica se mezclaron en un mismo espacio. La viralización fue inmediata. Can Yaman, mientras tanto, optó por no responder de forma directa. Su silencio fue interpretado como una estrategia calculada. Algunos lo vieron como respeto hacia Demet. Otros lo consideraron una forma de evitar un enfrentamiento mediático. Cada gesto suyo era analizado al milímetro. Su calma solo alimentó aún más el misterio. Personas cercanas al actor aseguraron que estaba al tanto del comentario de Demet. Aunque no reaccionó públicamente, no pasó inadvertido para él. Su entorno habló de sorpresa y reflexión. El cambio de imagen había sido algo muy personal. No esperaba que generara tal nivel de conversación, mucho menos que ella fuera protagonista del debate. Demet Özdemir continuó con su agenda sin alteraciones visibles. Su postura tranquila reforzó la imagen de control que transmitió desde el inicio. En cada aparición pública fue observada con lupa. Su lenguaje corporal se convirtió en tema de análisis. Cada sonrisa y cada pausa fueron interpretadas. El público no le quitaba los ojos de encima. La prensa especializada destacó el tono respetuoso de sus declaraciones. No hubo críticas ni ironías en sus palabras. Todo fue expresado desde una aparente neutralidad. Pero en el mundo del espectáculo nada es completamente casual. Cada palabra tiene un peso específico. Y en este caso, ese peso fue enorme. El nuevo estilo de Can Yaman empezó a verse también como una declaración de intenciones. Su imagen transmitía fuerza, renovación y determinación. Algunos expertos hablaron de una estrategia de reposicionamiento mediático. Otros lo asociaron con un cambio emocional profundo. Lo cierto es que el impacto fue global. Su nombre volvió a encabezar titulares. Demet no fue la única en opinar, pero sí la más escuchada.
Su comentario marcó el tono de todas las reacciones posteriores. A partir de sus palabras, el debate tomó un rumbo más reflexivo. Ya no se hablaba solo de estética, se hablaba de decisiones, de etapas y de crecimiento personal, punto. La conversación se transformó por completo. Los seguidores más fieles de ambos revivieron viejos momentos compartidos. Videos antiguos volvieron a circular con fuerza. Escenas, entrevistas y gestos reaparecieron en redes. La historia volvió a tomar protagonismo sin ser mencionada directamente. El pasado regresó al primer plano, sin permiso, y el público lo recibió con emoción. Can Yaman fue consultado días después, en un evento. Evitó referirse directamente a Demet. Se limitó a decir que se sentía cómodo con su nueva imagen. Agradeció el apoyo de sus seguidores. Su respuesta fue breve, pero contundente. El misterio siguió intacto. La opinión pública quedó dividida en dos grandes posturas. Unos celebraron la madurez de Demet al opinar sin generar conflicto. Otros esperaban una reacción más emotiva. En ambos casos, la atención no disminuyó. Cada detalle seguía siendo noticia. La atención mediática se mantenía viva. Detrás de cámaras, los equipos de ambos actores seguían con atención cada repercusión. La prioridad era cuidar la imagen de ambos en medio del revuelo. Nadie quería que el tema se desbordara, pero el interés del público hacía casi imposible frenar el impacto. La historia seguía creciendo por sí sola. El comentario de Demet ya había quedado registrado como un momento clave. No fue solo una opinión sobre un cambio de imagen. Fue una frase que activó recuerdos, emociones y debates. La reacción de Khan, sin palabras directas, también habló por sí sola. El silencio se volvió protagonista. Y la expectación creció aún más. Hoy, la nueva imagen de Khan y Yaman sigue siendo tema central de conversación. El primer comentario de Demet Özdemir quedó marcado como el detonante principal. Todas las decisiones que ciertas o hacerse con seno es el parfo principal, conso al pasar de ser simple. El público sigue pendiente de cualquier nuevo gesto. La historia continúa desarrollándose ante los ojos de millones. La atención no cede y el interés sigue en aumento.